Televisión presenta. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy iniciaron hostilidades, diría alguien, inició lo que será la discusión en la que nos vamos a entretener los próximos 3 o 4 meses. Puede ser la discusión más importante que tendrá este país, pues, por lo menos en los próximos 2 o 3 años. Hoy se presentó, y lo hicieron los panistas, los diputados panistas, porque la presentaron, la primera iniciativa de reforma energética. Seguirán sin duda la del PRI y la del PRD, y alguna que entregará el gobierno, tal vez a través del pacto, pero no, yo creo que el gobierno va a entregar una. Pero hoy vamos a hablar de la primera. Diputado, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en esta mesa. A ver, primero, para ir quitando cosas. Esta sí toca el 27, es decir, esta es una reforma constitucional. 25, 27 y 28. Bien. Es una reforma a fondo. Es una reforma a fondo. Alguien va a decir que es una reforma que privatiza el petróleo mexicano. Algún trasnochado sin duda, pero lo que hemos dicho, y además esta es una reforma absolutamente nacionalista, lo que busca incluso es que se reconozca que todo el producto de la renta petrolera sea de los mexicanos, no solamente de Pemex, de los mexicanos. Todo el producto de la renta petrolera. Así es. ¿Por qué hay que cambiar entonces el 27? Porque lo que no se ha entendido es que no existe, Carlos, una empresa hoy en el mundo que haga todo lo que algunos quieren que haga Pemex, que lo haga sola esa empresa y que además lo haga bien. Pretenden que esté explorando en yacimientos fracturados, no fracturados, tipo Chicontepec, tipo Cantarell. Pretenden que además esté especializada en aguas profundas. Pretenden que además esté especializada en shale gas, shale oil, que además sea responsable de toda la transportación, gasoductos por todo el país, que además tenga gasolineras en cada esquina. Ya no existen empresas de esa naturaleza. Ya no es el modelo ni del éxito de Brasil, de Petrobras, ni de Statoil de Noruega. El modelo es que haya una gran empresa estatal sólida, que Pemex no se privatice, pero que por el otro lado el gas y el petróleo que están en el subsuelo, en ramas distintas de aquellas en las que Pemex está especializada, pueda ser explotado por otras empresas. Pueden ser asociaciones público-privadas o pueden ser empresas privadas, pero como ha dicho mi coordinador, finalmente en beneficio de los mexicanos. ¿Cuál es la fórmula de esta iniciativa? Porque vamos a ver otras, pero ¿cuál es esta fórmula en donde atraemos la inversión necesaria para hacer lo que se tiene que hacer? Esa es la idea. Y luego nos regresa la renta. ¿Cuál es la forma? A ver, primero la idea es que se pueda invertir, como ya lo decía el diputado Anaya, siempre buscando que las empresas tengan una mayoría de capital mexicano, pero además que prevalezca el impulso a la economía nacional, es decir, que la proveeduría de la industria energética sea mexicana. ¿Para qué? Para que también echemos a andar la economía nacional y esto genere pues más empleos y le dé más solidez a nuestra economía. Los proveedores tienen que ser mexicanos. Es correcto. Y los inversionistas, los particulares que inviertan, también mexicanos. Tendrá que ser siempre con capital de mayoría mexicana. Ok. Pero decía diputado que la renta petrolera seguirá siendo nuestra, es decir, ¿cómo es esa fórmula? A ver. Al final, ¿qué es la renta petrolera? Es el beneficio que podemos obtener los mexicanos de lo que está en el subsuelo, que es fundamentalmente gas y petróleo. Lo extraemos, lo podemos vender como petróleo, lo podemos refinar y vender como gasolina, lo podemos vender como gas. Te doy 2 datos concretos. Primero, hoy la mitad de todo el gas que están consumiendo las industrias mexicanas, haciendo a un lado a CFE, la mitad del gas lo estamos importando. ¿Qué quiere decir? Que Pemex no está teniendo la capacidad de extraer todo el gas que tenemos en el subsuelo. Segundo, la gasolina. La mitad de toda la gasolina que consumimos en México la estamos importando. ¿Qué quiere decir? Que Pemex no está teniendo la capacidad de refinar tanto petróleo y convertirlo en gasolina. La renta petrolera es el beneficio justamente de ese gas y de ese petróleo. Ese beneficio debe ser de los mexicanos. Va a haber quien va a argumentar, diputado, si no puede hacer eso Pemex, démosle los recursos a Pemex, o no le quitemos los recursos que le quitamos a Pemex para que pueda hacerlo. Y
no se los vamos a quitar. Hoy esos recursos se utilizan para fondear el 33% del presupuesto de este país. Escuelas. Todo lo que tú me digas, y si me apuras, es casi el 80% de los recursos que puedes etiquetar, que no están ya comprometidos previamente. ¿Qué es lo que estamos nosotros diciendo? Pues que ese recurso producto de la renta petrolera se vaya a una entidad autónoma, es decir, que ya no la maneje Hacienda. No estamos hablando que esto sea en automático, sino en un proceso de los próximos 9 años, y que ese recurso se siga utilizando precisamente para fortalecer la industria energética. Sí, desde luego a la empresa nacional que hoy conocemos, que es Pemex, pero a otras tantas que pueden ser igual de mexicanas, pero mucho más eficientes que Pemex en favor de los mexicanos. Estamos hablando de alguna manera de construir un Petromex, una entidad que administre todos estos recursos para que podamos generar una industria mucho más sólida en materia energética. ¿Cuáles son las otras claves de la reforma que nos van a permitir? A ver, ¿por qué es tan importante la reforma? Yo creo que todo el mundo está apostando a ella. Porque está comprobado en el mundo que pocas industrias generan tantos empleos y tanto. Es decir, lo que genera alrededor en términos de proveeduría, dinero, es muchísimo. ¿Cuáles son las claves que va a permitir que esto suceda y suceda pronto en su iniciativa? La clave es esa. ¿Por qué es importante la reforma? La reforma es importante porque puede implicar inversiones adicionales a las que tenemos de aproximadamente 30 mil millones de dólares por año. Estamos hablando 30 mil millones de dólares, ese es más o menos el estimado que tiene. Estamos hablando de 100,000 empleos anuales. Es increíble. Crecimiento de entre 1 y 2 puntos del PIB. El INCO ha dicho 1.7, nuestras estimaciones son similares. Pero para un país que está creciendo al 3, que una reforma te dé 1 o hasta 2 puntos adicionales de crecimiento del PIB. Sería el 50%. Independencia energética, hay algo interesantísimo. No existe hoy una forma más barata de generar electricidad que con gas. Y nosotros tenemos una riqueza enorme de gas, pero que no estamos extrayendo. Con la reforma, las tarifas eléctricas pueden llegar a bajar hasta un 40%, y es algo absolutamente real. Eso que muchos políticos de manera demagógica prometen, sí se puede lograr si hacemos esta reforma energética, entendiendo además que esto que estamos proponiendo de fortalecer a Pemex, pero poniendo a Pemex a competir, es lo que está haciendo todo el mundo al que le está yendo bien. Brasil, China, Estados Unidos, Noruega, son las mejores prácticas mundiales. Te voy a decir una cosa, Carlos. Tú hoy vas a las ciudades fronterizas mexicanas que colindan con Texas, y la gente está indignada de ver cómo Texas en los últimos 5 años ha crecido, y los tejanos, Sí, bueno. Increíblemente. Alguien me daba un dato. Se están explorando, me parece, 3,000 puntos de gas esquisto o shale gas en Texas, 3,000. Creo que nosotros de este lado llevamos 7, ¿no? Explorados. Alguien me daba... No estamos hablando que con esta reforma puedas, por ejemplo, crear por lo menos 20,000 pozos al año. Nuevos. 20,000 pozos. ¿De los de gas esquisto? Exactamente. 20,000 pozos para ver si hay. Por lo menos 25,000 millones de dólares de inversión, lo que implicaría hacer esas primeras exploraciones. Que el gobierno no tiene el dinero, Pemex tampoco, pero sobre todo es lo que hay que entender. Pemex no tiene la estructura. No es lo mismo perforar un gran pozo en Cantarell que perforar 20,000 pequeños pozos. Para darnos una idea, en 1 hectárea puedes perforar hasta 16 pozos. Requieres empresas mucho más pequeñas con otra estructura, como esas que están perforando del otro lado de la frontera y generando enorme riqueza para nuestros vecinos. Vamos a la grilla. ¿Qué pasa con esta iniciativa? Es decir, ¿para dónde va primero? A ver, nosotros hemos dicho, y lo tengo que decir con toda honradez, porque además lo que necesitamos en este país es ser transparentes. Sí estamos presentando esta reforma energética porque Acción Nacional quiere presentarle un proyecto de nación distinto a México, un proyecto a través del que podamos consolidar la economía mexicana, generar los empleos que se requieren, atraer las inversiones que nos permitan tener un crecimiento económico sostenido, pero lo haremos después de que se discuta una reforma política electoral. Y tú me vas a decir, y tu auditorio... Es decir, la condición que se puso desde el fin de semana, de la que se habló ayer en la mesa del pacto, una vez más, es primero vamos a la reforma electoral y después... Y tú me vas a decir,
oye, es que ¿por qué condicionan un tema tan importante para el país en 100,000 materia empleos, económica? 2 puntos del PIB. Pues muy fácil, porque cuando en un país no hay normalidad democrática, lo siguiente que viene es la crisis económica. Y si alguien no nos cree, ahí está Venezuela, que con todo el poder petrolero que tiene, hoy tiene una crisis económica terrible y un desabasto de productos básicos terrible. ¿Por qué? Porque no hay democracia, porque no hay libertad, porque... ¿Pero no podría ir yendo a una comisión? ¿Esta? ¿La van a entregar ya a una comisión? Nosotros la vamos a presentar el próximo 31 de agosto, es decir, no está... 31 de agosto, cuando empiece el próximo periodo ordinario. No, en la comisión, la comisión permanente la presentaremos para que se turne a las comisiones correspondientes en la Cámara de Diputados. Se lo pregunto porque sé que habla con ellos. ¿Va a venir otra de los senadores o esta está consensuada? Hoy la presentamos los dos coordinadores parlamentarios del PAN, el senador Jorge Luis Preciado y un servidor. Hicimos este anuncio con el presidente nacional. Ha habido mesas de trabajo de diputados panistas, senadores panistas y además expertos panistas en la materia, exsecretarios de energía como Jordi Herrera, por poner un nombre, que han estado trabajando largamente varios meses para que podamos presentar una iniciativa que le dé identidad al partido y que nos permita diferenciarnos de los demás, pero además... Pero una iniciativa, para que tenga identidad, que sea una iniciativa. Esa es la idea, y nosotros vamos a presentar esa iniciativa a nombre del Partido Acción Nacional. Ha habido algunas pocas reacciones a lo largo del día, pero podemos esperar las que vienen. ¿Se parecerá esta a cuál? ¿A la que presentarán los periodistas? ¿Tienen idea? ¿Han hablado con ellos? ¿Viene una? No sabemos. Mira, no lo sabemos, y yo creo que hoy el gobierno va a tener una dificultad. Y lo digo así, a ver, el PRD propuso una iniciativa de reforma que, con todo respeto, quien pretende que seguir haciendo lo mismo va a tener resultados distintos. Ustedes presentan una. ¿Por qué? Y nosotros presentamos una audaz. ¿Y cuál es el de problema del avanzar. gobierno? Pues ahora el gobierno va a tener que decidir si quiere darle una reforma chiquita a este país o una reforma grande. Nosotros no vamos a ir a una reforma chiquita porque México no se lo merece. Diputados, ambos se los agradezco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Soy Carlos Puch, tenga usted muy buenas noches. Arranca en 1 minuto Carlos Marín y en 15 Ciro Gómez Leiva con todas las noticias. Yo lo espero mañana aquí a las 9:09 de la noche.